Perfecto, ya empezamos a grabar, muchachos. Por último, las salas de grupos pequeños o break con root, pues lo vamos a utilizar en los últimos 30 minutos. Actualmente somos cuatro personas, podemos hacer dos chats, pero podemos hacer dos salas de dos personas cada uno, integrantes de cada uno. Y la última, las diapositivas del taller están en la parte 9. Comparto nuevamente esto en el chat del taller para que podamos pues todos estar a tono y poder saber de qué estamos hablando. Para empezar de lleno con relación a lo que estamos trabajando, que es preguntas eficaces con la simulación efecto. Entonces, comparto la primera parte y por acá está la segunda parte para que puedan llevar, el que quiera ir llevando el hilo de la diapositiva lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, por acá está la segunda parte para todos ustedes. Muy bien, comencemos. Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente a esta, pues, la segunda jornada de talleres del primer Congreso Virtual de Educación STEAM con Simulación EFECT. En esta ocasión estamos directamente relacionados con el proceso o con el taller de la observación al aprendizaje activo, diseño de preguntas eficaces con simulación EFECT. Pues a mí me encanta siempre trabajar en función de iniciar una propuesta, una ponencia, diciendo que FED apuesta a que ustedes como educadores pregunten de forma eficaz y eficiente. Y eso es lo que nosotros queremos llevarle en esta propuesta de taller a cada uno de ustedes. Recuerden, no le estamos dando una camisa de fuerza, les estamos dando a ustedes las herramientas para que la creatividad y la innovación que corre de su parte usted la coloque en esas actividades que va a generar para sus estudiantes. Recuerde que FED es pues una organización sin fines de lucro que se ayuda mediante las donaciones de cada uno de nosotros y pues obviamente todos los recursos que allí están pues son abiertos o están bajo licencia Creative Commons. Por lo tanto, todas las simulaciones pueden ser usadas por ustedes y todas aquellas actividades que ustedes deseen que otros docentes utilicen en otras latitudes, pues sencillamente también las puede publicar. En ese sentido, pues nos ubicamos entonces en exactamente a presentar los ponentes. Pues me acompaña la profe Leida Carolina Moreno Granados. La profe Leida Carolina Moreno Granados tiene como profesión ser licenciada en Educación, mención matemática, de la Universidad Nacional Abierta de acá de Venezuela. Dentro de su línea de educación, pero su línea de investigación se basa en las investigaciones, en la formación docente bajo las tecnologías educativas dentro de su recorrido educativo, podemos decir que es una docente con más de 15 años de experiencia a nivel de educación universitaria, a nivel de educación en la parte de bienvenido, profe Jaramillo de México, en la parte de educación secundaria y actualmente está trabajando con la profesora Diana y la profesora Rebeca a nivel de FED en un fellowship para todo lo que es la parte de educación primaria y la implementación de las hojas de actividad, o pero mejor dicho, de las simulaciones FED a nivel de primaria, que es un requerimiento necesario. Siguiendo con la formación docente de la profesora Leina Moreno, nos conseguimos que la profesora ha hecho un máster en educación en docencia virtual de la Universidad del Táchira. Aparte de ello, también la profesora es graduada de la Universidad Politécnica del Táchira en el área de electrónica. Y dentro de su filosofía de educación siempre está la frase aprender jugando. Esta frase aprender jugando, pues la tenemos acá, digo la tenemos porque siempre hemos trabajado en un equipo acá en Venezuela, en, en la implementación en las aulas de clase a nivel de educación inicial, a nivel de educación primaria, secundaria y universitaria, bajo este enfoque de aprendizaje activo que la simulación EFECT nos da la posibilidad de aplicar. También cuenta con un árbol de 4 libros publicados en educación media en asignaturas de matemática y física. Adicionalmente, la profe Leita pues, es la encargada de la región andina de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, ASOVEMAT, ¿sí? En su continua búsqueda de innovación, actualmente se encuentra especializando o haciendo especialización en matemáticas para educación primaria e inicial con estas herramientas de la simulación FED. Bueno, nada que decir, la profe Leida forma parte de la Corte Fellowship 2023 de FED, patrocinado por la Universidad de Colorado en Boulder, y pues sencillamente la profe Carolina nos está acompañando en este taller. Bienvenida, profe, los micrófonos son suyos. Gracias, profesor Jesús.
Muchachos, bienvenidos. De verdad que espero darle mis mejores consejos, enseñarlos cómo hacer una pregunta eficaz. Y recordaba hoy la charla que hablaba el profesor Carl Willman y decía que lo importante de una actividad basada en una simulación es saber preguntar. Y yo decía, wow, el taller que le traemos hoy a los participantes que nos quieran acompañar esta tarde es hacer eso, es saber cómo redactar una pregunta eficaz y una pregunta que usted logre extraer lo mejor de los estudiantes. Pero yo les voy a presentar a mi compañero, quién me va a acompañar hoy, quién va a estar al lado de nosotros. Les presento ante ustedes, tenemos al profesor Jesús Villamizar. El profesor es licenciado, el profe es licenciado en educación matemática. Ya déme un momentico por aquí, que tengo presentando un pequeñito problema de internet. Voy por aquí. Ajá. El licenciado Villamizar es un profesional con una sólida base académica que incluye una licenciatura en educación mención matemática en la Universidad Nacional Abierta. Es, posee una maestría en docencia virtual de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación. Posee una amplia y destacada trayectoria como docente en la República Bolivariana de Venezuela en los niveles de educación media y superior, destacándose en las áreas de matemática y física. Su compromiso con la innovación educativa se esfuerza por haber realizado múltiples cursos y talleres en áreas de una educación más didáctica, bajo la premisa que el profe acaba de mencionar, aprender jugando. Tiene 4 publicaciones con esta servidora en el área de la educación media en matemática y física. Adicionalmente, ejerce un rol de liderazgo como tesorero que maneja el billete en la actual Asociación Venezolana de Educación Matemática, ASOEMAT. En el ámbito tecnológico educativo, es especialista en simulaciones de la Corte 2022 del programa de Fellowships. Además, es reconocido por ser uno de los participantes o de los fellows que más hojas de actividades ha publicado en el sitio web. Yo creo que pasan de más de las 30. Actualmente es el líder de la comunidad de revisores encargado de seleccionar todas aquellas actividades para ser publicados en el banco de registros y se especializa en matemática pura. Muchísimas gracias, profesor. Los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias, profe, por esa presentación. Bueno, muchachos, comparto con ustedes en el chat, perdón, el enlace de la diapositiva que vamos a desarrollar durante la jornada de hoy, ¿sí? Para su uso. Allí pueden acceder fácilmente a ella. Profe, continuamos, vamos a la parte del índice y de adelante, como lo hacemos la dinámica del día de ayer, ¿vale? Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a tener un taller muy interesante porque queremos saber vamos a hacer el ciclo de indagación FED, que es cómo se construye, cuáles son los tipos de preguntas que se deben de realizar. ¿Cuáles son los criterios que deberían de tener esas preguntas para que sean eficaces, que a la hora de yo colocarlas en mi hoja de actividades o las quiera realizar en una clase entera o las quiera colocar para una práctica de laboratorio, tengan todas las bases necesarias para hacer una pregunta bien elaborada? ¿Cuáles son las tipologías de los activos? ¿Qué es lo que deben de llevar? Y pero no crean que se van a ir así, así que no, 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 pura bla, bla, bla. No, vamos a manos a la obra. Significa que nos vamos a reunir en salas pequeñas y vamos a redactar preguntas para ver si lo estamos realizando de manera correcta. Por eso se llama, ese es el reto del taller. Y al final vamos a dar una serie de preguntas y respuestas para saber si nuestras preguntas fueron las adecuadas. Pero muchachos, ¿qué es el aprendizaje activo? Dirán ustedes. Bueno, muchachos, para poder hacer una pregunta eficaz tiene que pasar siempre por un ciclo de indagación. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? El ciclo de indagación comprende en el comunicar. ¿Comunicar qué? Comunicar la información que quiero pasar, interactuar. Es muy importante la interacción que hay
en la indagación entre los estudiantes y los estudiantes con el profesor. Es reflexionar qué he aprendido, cómo lo he aprendido y comunicar lo que he aprendido. Esos son los tres pilares fundamentales del aprendizaje activo. Interactuar, reflexionar y comunicar. ¿Y eso lo hago por medio de qué? Lo hago por medio de la exploración, preguntas de explicar qué es lo que vamos a hacer y de predecir cómo lo voy a lograr. Ese es el ciclo perfecto de la indagación. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo lo logro? Bueno, eh, queridos participantes, miren, observen esta lámina que le estamos presentando. Les voy a hacer una pregunta y más adelante el profesor Jesús le dirá cuál es la respuesta correcta. Yo quiero que ustedes en el chat me coloquen cuál de las dos preguntas que están ahí para ustedes sería una pregunta eficaz. La intencionalidad de esta pregunta que está en una de mis hojas de trabajo dice así: razonar para explicar las mediciones y las relaciones en los circuitos. Observen la imagen. Al ¿cuánta corriente marcará el amperímetro? Esa es la respuesta 1. Si usted cree que una pregunta eficaz es la número 1, me coloca en el chat 1. Pero si usted cree que una pregunta eficaz es la número 2, me colocas en el chat la opción número 2. Pero la pregunta 2, ¿qué dice? ¿Qué sucederá con la corriente si varías, es decir, cambias el valor de la resistencia? Explica por qué ocurre este cambio usando la ley de Ohm. Leemos su respuesta, muchachos. Recuerden, si consideran que es la 1, colocan la número 1. Si consideran que una pregunta eficaz es la número 2, colocan la opción correcta. Más adelante, les repito, el profe se regresará y nos dirá cuál es la correcta. Vamos a ver. Yo creo que nos va a ir muy bien porque tengo participantes muy inteligentes. A ver, por aquí vamos. Dos, dos, dos. Dos, dos. Wow, muchachos, yo creo que nos va a ir excelente. Vamos muy bien. Siguiente, por favor. Ahora observen la siguiente intencionalidad de esta actividad. Dice, explica el significado de valores positivos y valores negativos y ceros en múltiples contextos. Esto es una pregunta ideal para estudiantes de matemática en el área de primaria. Una pregunta eficaz, ¿cuál sería? Pregunta número 1. Coloca en la recta numérica alturas a nivel, sobre el nivel y por debajo del mar. O la pregunta 3, porque esta vez no es 1, 2, sino 1, 3. La 3 dice, señale con una flecha dónde colocarías a nuestro amigo Fed según las características del presentas y la construcción. ¿Cuál creen ustedes que sería? La número 1 o la número 3, una pregunta que sea eficaz, que el estudiante cuando la realice o lo observa, es de esas preguntas que uno no olvida ese tipo de aprendizaje. Votamos, muchachos, la 1 o la 3. A ver, todavía hay participantes que no han votado. Recuerden que no importa que me equivoque, estamos para aprender. A ver, vamos bien. Todavía nos faltan participantes que voten sin miedo. Ajá, tenemos una, uno, dos. A ver, vamos bien, vamos bien. Yo no entendí la pregunta. ¿Puede repetirla, por favor? Claro, por supuesto, ya te repito la pregunta. La pregunta dice así. Observa la siguiente imagen. Observa la imagen. La primera pregunta. Coloque en la recta, esa recta que se ve ahí, que dice del 0 al 100 y del 0 al menos 80. Coloque en la recta numérica alturas a nivel, sobre el nivel del mar y por debajo del mar. ¿Cómo los estudiantes colocarían? ¿Por encima del 0, por debajo del 0? O contestarla con la opción número 3 que dice, señale con una flecha, ¿dónde colocarías a nuestro amigo de FED según las características? ¿Dónde iría la niña? ¿Dónde iría el bus? ¿Y dónde iría la señorita que está caminando? ¿Cuál creen ustedes que son de esas dos opciones una pregunta eficaz?
Ah, perfecto. Mire, ya llevamos bastantes. Bien, excelente. La siguiente pregunta, que vayan prestando mucha atención, porque ahora van a ser ustedes más adelante quienes ustedes van a realizar esas preguntas eficaces, vayan teniendo en cuenta los ejemplos que vamos mostrando. Ahora, quiero que me coloquen en la sala del chat cuáles criterios debería de tener una pregunta eficaz. Bueno, yo creo que una pregunta eficaz debería ser clara, por ejemplo, o creo que una pregunta eficaz debería de tener X cosa o tal cosa, que cuando el estudiante la lea la entienda, pero sea esas cosas o esa es lo principal que debe tener una pregunta eficaz. A ver, leemos por aquí para ir rellenando nuestra burbujita. A votar, muchachos. ¿Cuáles creen ustedes que debe tener una pregunta eficaz? Bueno, para mí que sea, qué sé yo, que tenga un objetivo específico, por ejemplo. Ajá, pienso que una pregunta eficaz, voy por aquí para que ir llenando nuestras, ajá, a votar. Pienso que una pregunta eficaz no tiene una sola respuesta. Eso es correcto, eso es ideal para los retos de aprendizaje cuando se usan simulaciones. No se tiene una sola respuesta, sino múltiples respuestas. Todas llegando a conseguir el mismo objetivo, pero tenga muchas respuestas, varias respuestas, respuestas directas. ¿Qué otro por aquí? Que debe tener claridad y pertinencia. Eso es principal, que debe ser claro y tener pertinencia de qué es lo que quiero. ¿Qué otra cosa creen ustedes? No importa que los que ya hayan participado, a veces digan, wow, se me olvidó que debería de tener X cosa. A ver, que tenga varias respuestas, genial, que sea de lectura directa, bien, que sea, tenga claridad y pertinencia, que tenga claridad en la reacción, genial, que invite al análisis y a la reflexión, por supuesto, que sea concreta. Eso es ideal porque una pregunta larga muchas veces a uno y no lleva a nada. A ver, otro, varias respuestas, lectura directa, claridad y pertinencia, análisis de reflexión, que sea correcta, que tenga un buen objetivo de aprendizaje, diría yo. Muchachos, no les dé pena, somos bastantes, ya nos hemos llenado, ya tenemos bastantes participantes. Que se pueda corroborar o contraste la idea con fe. Genial, que se pueda corroborar, porque para eso tenemos la simulación, que lo bonito es eso, que podemos ver lo que sucede. Por aquí tenemos otra que invite a investigar más acerca del tema. Genial. Debe estar asociada a la realidad del estudiante, es decir, que lo asocie con su experiencia cotidiana. Eso es fundamental, sobre todo para investigar las ideas previas de los estudiantes y que responda a un objetivo. Perfecto, muchachos. Uy, tenemos un equipo genial hoy. Profesor Jesús, tenemos un equipo ideal. Todo suyo, profesor. A ver, muchachos, bueno, estaba por allí trabajando en el chat con todos ustedes y dándole las motivaciones a votar, a que vamos a votar, muchachos. Miren, me parece muy interesante todas sus respuestas. Bueno, veo que aumentó la tasa de personas que están acá en el grupo. Eh, vamos a hacer una pequeña, vamos a colocarlo en contexto. Estamos en un taller donde vamos a aprender a hacer preguntas eficaces con la simulación FED. Y para ello necesitamos tener pues criterios o indicadores que nos den pues aquellas preguntas que no van a ser una camisa de fuerza. Ojo con esto, pendiente con esta idea, no van a ser una camisa de fuerza ni van a ser las únicas y exclusivas. Nosotros acá le vamos a proponer las que más usamos en nuestras hojas de actividades. Digo esto porque los ejemplos que vamos a presentar a ustedes son ejemplos que nosotros hemos usado en nuestras clases acá en Venezuela y que hemos implementado, y no solamente allí, se ha implementado también a nivel internacional y algunas de estas actividades también han sido traducidas a varios idiomas. Quiere decir que se han usado en otras partes o en otros continentes. Ahora bien, me encantan estas ideas de los criterios, que tenga varias respuestas, que sea una lectura directa, claridad y pertinencia, análisis y reflexión, que sea correcta, concreta, objetivos de aprendizaje, retroalimentación, enganche, que tenga un contexto. Esto del contexto es muy, muy importante. Eso me encanta esta idea. Entonces, en esa línea, ya vamos a darle.
la sugerencia, pero donde vamos a darle respuesta a las preguntas que hicimos hace un instante. Pasemos a esta diapositiva donde hicimos un pequeño resumen bajo diferentes criterios y algunos indicadores necesarios para que una pregunta sea eficaz. El primer criterio que nosotros le proponemos a ustedes es que la pregunta tenga claridad y precisión. Y es bajo los indicadores que sean preguntas directas, que sean preguntas unívocas. Evitemos las ambigüedades. Muchas veces nosotros queremos que nuestros estudiantes les hacemos una pregunta y le queremos allí como que ocultar la respuesta dentro de toda esa parte del contexto o toda esa parte del relleno. Muchas veces esto es contraproducente para los estudiantes porque realmente no logran lo que queremos que nosotros nos hemos planteado. Segundo, el vocabulario apropiado. Ojo con esto, no es igual, dicen por allí, y me acordé tanto de una frase de un profesor de, del bachillerato. No lo olvido, nunca olvido, un profe ya fallecido, él me dice, Jesús, nunca es igual una pelota china que una china en pelota. Decimos acá, una china desnuda, decíamos nosotros acá en Venezuela. Frases típicas de nosotros. Y entonces, no es igual escribirle preguntas a niños de inicial contrastado con niños de primaria, contrastado con chicos de secundaria y mucho menos con ya personas jóvenes que son las universidades y adultas. Cada uno tiene un vocabulario específico en el cual se puede usted acomodar y puede hacer las preguntas. Ojo con esto. Aquí hablo, por ejemplo, en la parte de educación primaria, donde los chicos necesitan pues darle un uso a la matemática o a la ciencia y aquí el vocabulario de nosotros es muy importante. Hablarle de una forma directa y sin tanto rodeo. Otro criterio que tenemos que tener pendiente es la interacción. Aquí es muy importante que, como decimos, como dicen por allí o escribió alguien en el chat, que pueda esa pregunta contrastarla con la simulación FED. Y eso es muy importante. Implica que la pregunta pueda hacer la manipulación de la simulación, pero también explorar la herramienta. Es decir, no debemos, ojo con esto, no debemos decirle, la respuesta a la pregunta está en la ventana número 2 de la simulación. No, no, no. Vamos a acordarnos acá del cuento de Hansel y Gretel, cuando él deja las migas de pan, el camino de las migas de pan. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos al muchacho que esperamos, por ejemplo, allí que esté atollada una pregunta, vamos a darle esa amiga para que el estudiante explore la simulación y con la simulación sea capaz de salir de ese atolladero. Es decir, empiece a escalar y sea capaz de salir de ese hueco donde se encuentra o ese vagón del conocimiento donde se encuentra. Otro criterio que también tenemos que tener en cuenta es que debemos de que estas preguntas incidan en el pensamiento de orden superior. ¿Eso qué quiere decir? Ve más allá de lo básico. No es simplemente qué observas, es simplemente dime por qué pasa eso. ¿Qué pasaría si? ¿Qué podrías hacer con ello? ¿Por qué sucedió eso? No es simplemente decir qué pasó, descríbelo o escribe el número que sucedió. ¿Qué sucedió si cierro el interruptor? ¿Cuál es la lectura del amperímetro? Eso es simplemente lo básico. Creo que podemos ir mucho más allá, donde implique una predicción o donde induzca una predicción, pero también que esa predicción se base en un análisis y ese análisis se base en recopilar información para poder formular una hipótesis que nos va a dar como respuesta. Pendiente con ese ciclo allí. Otro criterio es objetivos y principios claves. Propósitos claros, precisos y medibles. Mucho cuidado con esto, muchachos. A veces más no es menos ni menos es más. ¿Qué quiere decir ello? Muchas veces queremos tener unos objetivos muy amplios, grandes, inmensos, una cosa exuberante, bella. En la escritura se ve hermosa, pero que a veces no está adecuado a lo que estamos. No está prestando atención al nivel que estamos o sencillamente está sobrecargando cognitivamente al estudiante. Y esto dirán, ay, ¿cómo que sobrecargando cognitivamente al estudiante? Es que muchas veces, pues sencillamente generamos preguntas donde queremos que el estudiante nos responda una cosa, pero también que genere un proceso, pero a la vez que también nos den una reflexión y una hipótesis. Ojo con esto, queremos que en una sola cosa nos hagan muchas cosas. Recomendaciones. Aquí debemos evitar la sobrecarga cognitiva. Las preguntas usted las puede dividir en sus preguntas o las puede dividir en varias cosas o en varias preguntas, perdón, para que así el estudiante
no sufra una sobrecarga cognitiva y quede como que, ajá, profesor, pero ¿qué quiere? Primero que le describa, pero también que le diga el proceso, pero también que le dé la lectura, pero también que le prediga, pero que también que le haga el análisis. Entonces es mucho más fácil que las preguntas estén separadas. ¿Para qué? Para evitar esa sobrecarga cognitiva. Otro elemento, y aquí es uno de los principales, pendiente con este criterio, elementos de apoyo. Al usted observar el ejemplo los dos ejemplos que le presentamos, siempre usamos elementos visuales para atraer la atención. Y es aquí donde yo coloqué por allí enganchar, comprometer. El enganchar viene del inglés. Creo que si lo llevamos al español, sería la traducción completa comprometer. Comprometer al estudiante a que él mismo construya su conocimiento. Y esto lo logramos primero que nada atrayendo la atención. Recordemos que nuestros estudiantes, a pesar de que son nativos digitales, según Perkins, ellos usan la tecnología para otras cosas. La usan para divertirse, la usan para sentirse bien, la usan para tener, entre comillas, relaciones sociales, que muchas veces no es cierto, porque pues sí es cierto en cierta medida, pero a través de un computador no se puede establecer una relación social. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, si es tan amable. Entonces, allí es donde nosotros como docentes, por favor, la utilizamos. ¿Para qué? La utilizamos para enseñar. Y muchas veces los estudiantes nos preguntan, óyeme, profe, pero yo no sabía que a través, por ejemplo, del teléfono celular yo podía aprender ciencia o podía aprender matemática, ¿sí? ¿Y cómo logramos esto? Atrayendo la atención del estudiante. ¿Y cómo lo traemos? Primero que nada, usa tablas de forma eficiente para el registro de información. Otro, enfoca la atención del estudiante a través de las imágenes. Ojo con eso, mucho cuidado con esto. Esto es muy importante. Las imágenes atraen al estudiante. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que son visuales y muchas veces queremos, por ejemplo, darle una instrucción extensa. Uno, haga esto. Dos, haga aquello. Tres, coloque esto. Cuatro, haga clic acá. Cinco, coloque este peso a tal altura o esta medida o este vector así de largo. ¿No? Muchas veces estas imágenes hablan más que mil palabras. Es una simple imagen y el estudiante o el alumno es capaz de esa imagen extraer la información necesaria. ¿Para qué? Para poder responder a esa pregunta que le dimos, que le vamos a dar. Y esta última, proporcionar andamiaje. Ojo acá, el andamiaje viene del apoyo, el apoyo que usted como docente le va a ofrecer a su estudiante. Y aquí vamos directamente a lo del vocabulario apropiado. Tengan mucho cuidado los profes, si hay alguno en la sala de educación inicial o de primaria, tengan mucho cuidado que ese andamiaje, perdón, en primaria sea bastante efectivo, ya que ese apoyo que usted le va a dar al muchacho y cuando usted está en la sala de su clase, o en su salón de clase o donde esté, pues vaya pasando por dentro de las mesas de trabajo o de forma individual, vaya ofreciendo esa andamagia. Ah, ok. Voy a darte migas de pan como Hansel y Gretel para salir de de ese atolladero donde estás, más no decirle la respuesta está en la ventana tal o está en tal parte del libro. Esa no es la idea, porque entonces sencillamente no estamos incidiendo en el aprendizaje activo. ¿Qué sucede, muchachos? Entonces, partiéndonos de estos criterios que acabamos de presentar, pues nos vamos a regresar un momento a las preguntas que, pues, tenemos, o los dos ejemplos. El ejemplo que nos presentó la profe Leida, razonar para explicar las mediciones y las relaciones en los circuitos. Y me dice, de forma clara, observa la imagen y responde. Simplemente eso. Esa es la instrucción. Mira la imagen para responder la pregunta uno o la pregunta 2. Y la imagen yo la describo, pues sencillamente es un circuito de lo más básico con un amperímetro en serie, una batería y una resistencia, que los que estudian electrónica sabrán cuál es el valor de la resistencia. En las simulaciones, pues nosotros podemos saber el valor de forma numérica, no con el código de colores. Y las preguntas pues serían, al cerrar el interruptor, ¿cuánta corriente marca el amperímetro? Pensamos, ¿esto es eficaz? Simplemente lectura. Las habilidades de orden superior, ¿dónde quedan? Es simplemente cerrar y decir, bueno, pues el amperímetro puede marcar un número que puede ser infinito, muy grande, o puede ser muy pequeño. Pues eso va a depender de la resistencia hasta allí. Pero vamos a observar la segunda. ¿Qué sucederá con la corriente si varías, entre paréntesis, cambias el valor de la resistencia? Explica por qué ocurre este cambio usando la ley de Ohm.
Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, la ley de Ohm relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y nos están pidiendo que una de esas variables, voltaje, la intensidad y resistencia, la variemos, la cambiemos. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, a esta resistencia que ustedes ven acá, la aumento? ¿Qué pasará con la intensidad? ¿Disminuye? ¿Aumenta? ¿Qué pasará si, por el contrario, a esta resistencia la hago cero o lo mínimo posible? ¿Qué sucederá la parte de la intensidad de la corriente? ¿Será muy grande? ¿Será muy pequeño? ¿Será que la pila aguanta esto? Entonces, observemos que entre las dos preguntas, la 1 y la 2, y en efecto todos en el chat contestaron que la 2. La 2 es una pregunta eficaz porque esta pregunta induce a la reflexión, al análisis, a la interpretación y, por supuesto, a formular hipótesis. Vamos a la segunda. En el segundo ejemplo, ahora vamos a ir a primaria, vamos a ir a matemática. Explica el significado de los valores positivos, valores negativos y valores ceros en múltiples contextos, en diferentes contextos. Y tengo acá, observa la imagen y responde. Tengo esta imagen de elevación, tengo 100 como máximo valor de elevación, 0 como mitad y -80 como el mínimo valor. Y dice, número uno, coloca en la recta numérica alturas a nivel, sobre el nivel y por debajo del nivel del mar. Bueno, pues alturas a nivel, pues la colocaría arriba del cero, pero sobre el nivel, a nivel sobre el cero y bajo el nivel la colocaría menos. Por acá. Listo, no hay detalle. Bueno, está bien, es una pregunta chévere. Muy bien, pero vamos a la tercera pregunta, perdón, a la pregunta número 3. Dice, señala con una flecha donde colocarías a nuestra amiga de FED, según las características que presenta a continuación. Miren aquí cómo el usar una tabla de forma eficaz, conjuntamente con capturas de pantalla, nos hace tener preguntas que inducen a la indagación. Observemos que la chica en paracaídas, la lógica sería que ella estuviera en el aire. Y por simple lógica no podría estar a nivel del suelo porque pues no va a funcionar el paracaídas. Paracaídas no sirve. Pero si la colocamos a una altura mayor, es decir, cerca del 100 o en la mitad, nos va a funcionar el paracaídas. Y algo muy interesante, dice, razona tu respuesta. Me parece interesante esta parte. Y es el razonamiento que estoy haciendo con ustedes acá. Tengo otra chica buceadora con elementos de buceo, ¿sí? La lógica sería colocarla debajo del cero porque si hablamos del nivel del mar, pues bueno, sería debajo del nivel del mar. Y por supuesto tengo una chica caminando. Esto lo podría, en mi parecer, yo la colocaría a nivel cero porque está a la orilla de la playa. Justamente la chica está a la orilla de la playa, hay otra chica que está buceando y hay otra chica que está pues está en paracaídas. Entonces, este tipo de pregunta, la número 3, induce a que la simulación se use de manera eficaz y eficiente. Luego acá, muchachos, pero ustedes dirán, ajá, los ejemplos están muy chéveres, pero esto es lo único que tenemos, ¿no? La tipología que les vamos a presentar a continuación, la que ustedes observan acá, que tiene 5 tipos de preguntas, no es la única, no es exclusiva, vuelvo a reiterarles, no es una camisa de fuerza. El que pueda utilizar otro tipo de preguntas también lo puede hacer, pero estas son las que a nuestro parecer nos han funcionado en todo lo que tiene que ver con las simulaciones de FED. Entonces, esta tipología, para que luego la profe la explico en detalle, para que luego la profe Leida nos va a presentar varios ejemplos y vamos a utilizar una encuesta para ver qué tan cierto es y vamos a clasificar las ejemplos que nos van a presentar en un momento. Entonces empezamos con las primeras preguntas. Nosotros le llamamos preguntas de exploración. Toda pregunta de exploración, su mismo nombre lo indica, es explorar, es manipular. Pero en este caso es descubrir qué hace la simulación, qué puede hacer la simulación, cómo funciona la simulación o qué elementos contiene. Y justamente acá hablábamos el día de ayer con uno de los profes que tomó el taller, decía, y muchas veces el chico se nos acerca y nos dice, profe, ¿usted sabía que la simulación hacía esto? Y uno decía, "Oye, no sé, eso no lo sabía". Por eso es muy importante que cuando vayamos a utilizar una simulación FET en nuestra aula de clase, primero juguemos con ella. Nosotros somos chicos, podremos tener la edad que tengamos, podemos tener todo el nivel académico que podamos tener, pero siempre vamos a ser niños. Y el ser niño implica explorar, el ser niño implica manipular las cosas. Y aquí es muy importante
esta pregunta de exploración. ¿Por qué? Porque son importantes las preguntas de exploración, porque reducen la ansiedad. Vuelvo a repetirle, nuestros estudiantes nacieron con la tecnología, pero la usan para divertirse. En muy pocos casos la usan para aprender. Entonces, de hecho, podemos decir que a través de las preguntas de exploración, el muchacho baja el nivel de ansiedad, baja ese nivel al fracaso, a que, ay, oye, me voy a dañar, o es la nota y me van a raspar, y sencillamente se siente cómodo y se siente comprometido a construir su conocimiento. Otro tipo de pregunta es registro y medición. Estas preguntas tienen la característica, que, como su nombre lo indica, preguntas que guían al estudiante a recolectar información. Descríbame procesos. Descríbame cómo usted podría hacer que, por ejemplo, un foco encendiera si coloco resistencias en serie en paralelo, o por ejemplo, ¿cómo haría usted un circuito de luces de Navidad si lo haces en serie o paralelo? ¿Sí? Ese tipo de preguntas donde el estudiante hace una medición, la registra y que recolecta la información específicamente. Esos cambios que produce de manera sistemática el proceso de hacer algo. ¿Cómo podrías lograr que, por ejemplo, al lanzar un proyectil, impacte justamente en el blanco, en la diana? Y tienes otra pregunta. Otra pregunta que les voy a recomendar, y esta pregunta tiene una dualidad muy importante, la pregunta número 3, que son conceptuales. Su mismo nombre lo indica. Las preguntas conceptuales inciden directamente sobre los temas que nosotros queremos que los estudiantes aprendan, pero no en función de decirle las cosas. No quiere decir que no se puede usar allí. Es decir, no quiere decir que yo no puedo utilizar una pregunta conceptual para poderle presentar un tema. Eso lo puedo hacer. Pero su uso más efectivo va en función de saber en qué nivel ha aprendido ese tema. Y es allí donde las preguntas conceptuales refuerzan los diversos conceptos del tema. ¿A través de qué? A través de preguntas que presentan opciones múltiples distractoras con una respuesta. Es decir, este tipo de preguntas nos ofrece la posibilidad a nosotros como docentes tener a la mano la famosa evaluación sumativa formativa y a los estudiantes tener a la mano una retroalimentación para saber en qué parte o en qué temas, ¿sí? O en qué conceptos del tema que estamos tratando lo has logrado y a qué conceptos tienes deficiencia para evitar, para buscar una retroalimentación. Allí la importancia de las preguntas conceptuales. Por lo general, nosotros a ellas las usamos en la última parte de nuestro proceso pedagógico de inicio, desarrollo y cierre. Es decir, al cierre la usamos para verificar qué tanto se han cumplido las intencionalidades o los objetivos que hemos planteado desde un inicio. Pero también existe otra pregunta que es muy importante, la pregunta de predicción. Es obvio, si vamos a trabajar en la indagación, es necesario la predicción. Es necesario que el estudiante se anticipe a lo que puede suceder, a un comportamiento que puede suceder o una relación que puede existir. Y esto ayuda a crear una disonancia cognitiva, esa disonancia cognitiva que trae todos esos conocimientos anteriores, adquiridos del contexto, adquiridos de su vida normal, de su vida cotidiana o de otras áreas de conocimiento, traerlas justamente a la ciencia y a la matemática para poder decir qué puede pasar. Cuénteme, ¿qué puede suceder? Y por obvia lógica, de luego decirle, ajá, ahora usa la simulación y observa si tu predicción fue correcta, fue errada. Y si fue errada, dime por qué fue errada. Esas son las preguntas de predicción que son un aliciente muy importante para FED. Y por supuesto, las más importantes de todas, no siendo las anteriores, no por no menos importantes, pero las preguntas de análisis y reflexión. Nosotros acá le llamamos retos. Retos de análisis y reflexión. Los retos pues, son preguntas que requieren que el estudiante interprete resultados, utilice esas habilidades de orden superior para explicar fenómenos, establecer relaciones causas-efectos, defender conclusiones con evidencia. Es decir, una de las más importantes o que induce directamente a que la hoja pues, sea de aprendizaje activo, las preguntas de análisis y reflexión. Bueno, muchachos, ahora bien. Ahora la profe Leida nos va a presentar los siguientes ejemplos y yo en el chat, y voy a dar las instrucciones, el chat, no, perdón, vamos a presentar para todos una encuesta. La encuesta va a tener las opciones claras, como lo vimos en un instante: exploración, registro, medición, conceptuales, predicción, análisis y reflexión. Vamos a votar durante 30 segundos y luego de los 30 segundos vamos a explicar por qué esa respuesta pertenece a alguna de estas categorías, recordando que esta categoría pues son exploración, registro, medición, conceptuales, predicción y análisis y reflexión. Entonces,
Adelante, profesora Leida. Gracias, profe. Pendiente, muchachos, leo la pregunta para todos. Recuerden que van a realizar ahorita la votación en el chat, de lo cual ustedes consideren que es la respuesta correcta. La pregunta dice de la siguiente manera: observa la imagen. Van a observar una pila que está al lado, hay un condensador, no están conectados. Y dice lo siguiente: identifique y describe cuáles elementos de la imagen debes mover para cargar el condensador. Razona tu respuesta. Y hay otra pregunta similar de la misma hoja de trabajo, de la misma hoja de actividades que dice: observa la imagen. Verifica tu respuesta con la simulación. Ahora tenemos una batería, tenemos un condensador y tenemos un bombillo. Identifica y describa cuáles elementos de la imagen debes mover para encender el foco. Razona tu respuesta. ¿Cuáles consideran ustedes de las tipologías de los activos que está mandando el profesor es una pregunta de predicción, una pregunta conceptual, una pregunta de análisis de reflexión, una de exploración o una de registro de medición? Niños, a votar. Ajá, ya empezaron las votaciones, la cosa va como reñida, profesor. A ver, vamos votando. Los otros participantes vamos realizando nuestras votaciones. ¿Qué creen ustedes que sea? Una pregunta para predecir, una pregunta para desarrollar conceptos, una pregunta para el análisis. Todos están claros que no es exploración. Y una pregunta de registro, medición. ¿Cuál, muchachos? Lean bien. Identifique y describe cuáles elementos de la imagen debes mover para cargar el condensador. Puchira, profe, pero nosotros no somos de física. Hay una pilita y el condensador son esas dos plaquitas blancas paralelas que se encuentran cerca de la pila. Ese es un condensador. Ya tenemos las votaciones, profesor. A ver, muchachos, observamos entonces las votaciones. Tengo por allí predicción una persona, conceptuales una persona, análisis y reflexión 6 personas y de exploración 2 personas. Nadie quiso colocar registro, por allí colocó es de exploración la profe Rivera, por acá ya va, el profe Carlos Alejandro Casas Rivera. Ajá, pendiente que vamos a trabajar en función de las preguntas, perdón, de la encuesta que le vamos a enviar. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es esta? A ver, vamos a identificar y describir. Vamos a describir el proceso que usted va a hacer aquí. Es decir, vamos a registrar lo que usted hizo. ¿Podemos hacer un análisis? Por supuesto, vamos a hacer un análisis. Pero ¿qué predomina específicamente en esta pregunta? Predomina un registro y medición. Es decir, si nosotros categorizamos, a pesar de que todos están en el análisis, eso es correcto, una de las características de esta pregunta es el análisis el análisis, pero es el registro de qué es lo que usted va a hacer allí para poder cargar o poder cargar el condensador y poder prender el foco luego. Es decir, debo de mover qué en la pila, qué debo de mover para que el condensador quede cargado, quede conectado a la batería, luego que ya está cargado, qué debo de mover para que el foco se encienda. Entonces, allí tenemos la reflexión de la pregunta. Continuamos con esto. Va por acá. Nos vamos a la siguiente pregunta. A ver qué queda con esta. Siguiente pregunta, profesora Leida. Adelante, suyo. Voy con la segunda pregunta, muchachos. La segunda pregunta dice de la siguiente manera: juega con la simulación FED durante 5 minutos. La simulación, en este caso, para este momento, era efecto invernadero. Describan las 3 cosas más importantes que hayas descubierto. Ahí tienes 3 punticos, lo cual el estudiante va a describir. En otra parte dice, de otra hoja de actividades, durante 5 minutos abra la simulación FED. En este caso estamos hablando de formas y cambios de energía. Explora y comparte con tu compañero de equipo y en la discusión describe de qué se trata la simulación. ¿Cuál creen ustedes, según lo que les explicó el profesor Jesús, es este tipo de pregunta?
predicción, conceptual, análisis de reflexión, exploración o registro y medición. Votamos. Todos a votar, muchachos, por Recuerden votar en la encuesta, muchachos. Quedan 10 segundos. a ver, caballeros y señoritas, votando, tan claro que no es conceptual, análisis de reflexión. Bueno, muchachos, voy otra vez. A ver, pues en este caso sí estuvimos con una tendencia bien marcada. La tendencia bien marcada es que dicen que exploración, cuatro preguntas, de cuatro respuestas de siete, análisis uno, predicción uno y registro y medición uno. Observemos la siguiente, muchachos. La pregunta dice textualmente así, dice, describe tres cosas más importantes que hayas descubierto. O sencillamente, aquí dice, explora y comparte con tu compañero de equipo y describe de qué se trata la simulación. Recordemos esa parte que les dije de los criterios donde decía, es muy importante manipular la simulación y conocerla, porque puede ser que el estudiante se acerque a nosotros y nos diga, profe, ¿usted sabía que la simulación hacía esto? ¿O usted sabía que hay un juego en la simulación donde usted cada vez que pega o acierta la respuesta, le aparece una carita feliz y luego que no la acierta, le aparece una carita triste? Entonces, creo que esto está marcado y se iría con una pregunta que es de exploración. Estas son dos preguntas que están clasificadas como preguntas de exploración. Seguimos entonces con otro ejemplo a ver qué pasa por acá. Adelante, profesora. Voy, muchachos. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con el efecto invernadero y una pregunta que tiene que ver con circuitos. Dice, vamos a divertirnos y a jugar con la simulación. Observe la imagen quienes no quieren participar en la encuesta. Dice, describa al menos dos acciones distintas que tendría en tu comunidad o en tu estilo de vida para cambiar y disminuir los gases de efecto invernadero y así evitar las consecuencias. Y ahí aparece la imagen, un termómetro, bastante calor. Me dicen, acción uno, ¿qué usted haría para hacer ese cambio? Y acción 2, describirlo. Pero para los amantes de los circuitos, de la electricidad, del electromagnetismo, dice, vamos a jugar un rato con la simulación. Encuentra en cuáles ramas las corrientes y los voltajes son iguales. Y me dan una, dos, tres ramas en el circuito. Ahí está rama uno, rama 2, rama 3. Reflexione qué pasó, cuál de ellos la corriente es igual y por qué. Ahora, ¿cuáles ustedes creen que son ese tipo de preguntas? ¿Van a predecir? Van a hacer alguna pregunta conceptual, van a reflexionar, van a explorar la simulación o van a tomar registro para medir. A ver, niños, tres, cuatro, vamos a las votaciones, cinco, estamos activos en las votaciones, me encanta. Están prediciendo, otros están analizando, unos están explorando. A ver, muchachos. Bueno, voy para acá, muchachos, nuevamente. Pues nuevamente tenemos ahora ocho voticos por allí y queda que el análisis y la reflexión es la que ganó y en efecto es cierto. Estas preguntas que ustedes observan acá son preguntas de análisis y reflexión. ¿Por qué? Porque observemos, vamos a detallar la primera. Es una actividad que se trabaja bajo la simulación efecto invernadero. El efecto invernadero que actualmente, pues, todo el mundo dice que es un cambio climático, pero realmente, a mi parecer, es una crisis a nivel climático que está sucediendo en lugares marcadamente con sequías, con olas de calor y otros lugares, pues, donde el agua hace desastres, ¿sí? Entonces, la pregunta dice, describe al menos dos acciones, ¿sí? Después de tener conciencia de lo que está sucediendo, que tomarías en tu comunidad o en tu estilo de vida
para combatir o disminuir los gases de efecto invernadero y así evitar sus consecuencias. Recordemos que estos gases de efecto invernadero, pues su mismo nombre lo indica, son los principales promotores, por ejemplo, de nosotros acá en Latinoamérica, en Sudamérica, el famoso efecto de la niña y el niño, es una consecuencia directa de ello. Entonces, ¿qué acción uno usted tomaría? Apago las luces de mi casa, desconecto todos los aparatos electrónicos para evitar ese modo de stand-by, cierro las llaves porque cada gotica cuenta. Dicen por allí la publicidad acá en mi país. Entonces, eso es una reflexión o aquí en este momento los estudiantes tienen que llevar pues a colación habilidades de orden superior. Pero si vamos a la segunda, irá un poquito más complicado. Esto va a ir a un nivel más alto. Vamos a tener un circuito donde tengo focos y resistencias y vamos a jugar con la simulación. Encuentra en cuáles de las corrientes de las ramas, las corrientes y los voltajes son iguales en el circuito. Explica o reflexiona las mediciones obtenidas. ¿En cuál de estas ramas? A los muchachos que les gusta la física eléctrica, pues allí tenemos un ejemplo para ellos de una pregunta de análisis y reflexión dirigida directamente a los muchachos de último del bachillerato o los que ven física eléctrica y muchos de ellos en la universidad también. Dejamos de compartir y entonces nos vamos a otra pregunta, muchachos. Profe Leida, adelante, suya. Gracias, profe. Pendiente que esta está súper fácil. Escuchen bien la pregunta. Dice así, observa la onda. Lo importante de colocarle capturas a las hojas de actividades que ustedes realicen. Dice, predice lo que sucedería con el comportamiento, es decir, con la forma de la onda si aumento la frecuencia, ¿qué le pasará a la onda? Al ver la imagen, el muchacho ya se imagina, se escoge, se estira, disminuyó la frecuencia y justifíqueme qué pasó. Pasó esto, pasó aquello, pero voy para una de matemática. Observa la siguiente imagen, es decir, pues la simulación de vectores y una de las preguntas dice, predice lo que pasaría en el vector S si disminuyes el tamaño de alguno de los vectores. Aumentas el tamaño de alguno de los vectores. Ellos lo aumentan, lo disminuyen, pero me van a decir qué pasó. Y ahí estarían los tipos de preguntas que creen ustedes que sería de predicción, conceptual, análisis, exploración o registro y medición. Votamos, muchachos, creo que está súper clara. Esta creo que van bien. Los que no han votado, voten, muchachos, porque lo importante de hacer en todos estos ejemplos que le hemos presentado son hojas de actividades que ustedes pueden descargar en el sitio web que hemos elaborado y están a disposición de ustedes. Muy bien con esas votaciones. Profe, yo creo que eso cuando les toque a ellos hacer la pregunta va a estar genial. No los asuste todavía, profe, no los asuste que ellos poco a poco van a ir colocándose en contexto. Bueno, colocamos acá. Una gran mayoría de 10 votos, 9 votos se fueron por allí bueno, de 11 votos, ¿no? Porque tengo 9, 10, 11. De 11 votos, pues tengo 9, el 90% en predicción, el 10% en análisis y el 10% en registro. Y vamos a mirar por qué sí, por qué no. Todas ellas tienen un poquito de algo de esto de acá, que es del análisis, perdón, de los resultados. Si observamos las preguntas de la onda, ¿sí? Predice qué sucederá con el comportamiento, o sea, la forma de la onda, ¿sí? Si aumentas la frecuencia. En efecto, es una pregunta de predicción. Algunos votaron por análisis y reflexión. Sí, se tiene que analizar para poder escribir o justificar la respuesta. Es decir, también se tiene que registrar. Pero la predominancia, es decir, la tipología predominante aquí es la predicción. Porque si no hacemos la predicción, no podemos justificar y obviamente no vamos a analizar y no vamos a registrar. Entonces quiere decir que, en efecto, los que votaron por registro y análisis tienen razón, pero primero el predominio de la pregunta va a ser una predicción. En base a la predicción voy a hacer el análisis y el registro de la información. Ahora bien, si nos vamos a la segunda pregunta, tengo los dos vectores A y B y tengo un vector suma S, que es el de color azul oscuro, más oscurito,
Predice qué pasaría. Es decir, tengo que decirle al profesor, antes de tocar la simulación, qué comportamiento va a suceder con la flecha. ¿Se va a hacer más grande? ¿Va a seguir con esa dirección hacia abajo? ¿Se va a cambiar de dirección? ¿Se va a hacer más pequeña? Pero si esto sucede, disminuir el trabajo, perdón, el trabajo, disminuir el tamaño de alguno de los vectores, el A o el B, o aumentar el tamaño de alguno de los vectores, el A o el B. Entonces aquí en este momento es donde nosotros nos ubicamos con una pregunta de predicción, ¿sí? Una pregunta entonces que a pesar de que tenga su parte justificativa, pues sí, el predominio o la principal va a ser la predicción que hagamos de él. Muy bien, profe. Seguimos entonces con la línea y nos ubicamos en el siguiente ejemplo. Dejo de compartir un momento los resultados y nos ubicamos en el último ejemplo. Adelante, profesora Ley. Gracias, profesor Jesús. Mire, muchachos, vamos llegando ya a las últimas tipologías de las preguntas y me encuentro con esta belleza. Aquí dice de la siguiente manera. Voy por aquí. Dice, de acuerdo a tu experiencia y según las condiciones presentadas en la imagen, hay un cañón 90 grados. ¿Cuál de las siguientes opciones a la derecha, les doy cuatro opciones a los estudiantes, ayudarán a dar mayor alcance al disparo? Verifica tu respuesta con la simulación. Ahí los estudiantes van a dar la respuesta que es correcta y van a decir el por qué. Bueno, para mí la respuesta correcta sería la opción B, porque viene un ángulo óptimo, porque es el mejor ángulo de disparo, porque me dio una diana, X, Y, Z. Para la siguiente pregunta, es una pregunta que está realizada para media aritmética, para primaria. Y dice la pregunta, ¿cuál sería la media aritmética de la imagen principal? De la que están ahí con sus cuatro cilindros de agua. Opción A, en este caso, ellos no justifican, en este caso, ellos solamente seleccionan y cuando el profe está con ellos, porque esta es una pregunta ideal para una clase demostrativa, demuestran cuál sería la opción, luego el profe explicaría el por qué y cuál es la opción correcta. Votamos, niños. ¿Cuál consideran ustedes que es este tipo de pregunta? Está súper fácil. De predicción, conceptual, de reflexión, de análisis, exploratorio o registro. Voten sin miedo, muchachos. Faltan por ahí estudiantes por realizar la votación. Sin miedo, recuerden que si nos equivocamos no pasa nada, aprendemos. Recuerden, aprendo más de las caídas que de las victorias, porque si me equivoqué, bueno, recuerden, ahí están votando. Claro están que no es de predicción, eso sí están claritos, profesor. Exploración, registro y medición. Bueno, muchachos, presentamos los resultados. A ver, aquí los resultados fueron marcados hacia registro, medición, ganando con cuatro de los votos. Exploración de segundo lugar, análisis y reflexión de tercero y conceptuales de último. A ver, analicemos cuál de ellas está. Recordemos lo que acabamos de pasar. Las preguntas se pueden mezclar, ¿sí? Tú puedes colocar dos preguntas, puedes formar una pregunta que tenga tipos o tenga características de varias tipologías. Y en este caso, podemos observar que en la pregunta número 3 a la izquierda de la pantalla, el cañón allí que se utiliza para el famoso tiro parabólico, tiene la característica de que se presentan cuatro opciones de respuesta llamativas, muy cercanas a la que es la correcta, para que el estudiante reflexione cuál de ellas va a elegir. Y a pesar de que se le pide que justifique la elección de la anterior pregunta, la mayor preponderancia de esta pregunta es hacia una conceptualización. Estoy buscando el concepto a través de opciones de cuál será el ángulo óptimo para que ellos relacionen directamente el alcance y la altura máxima de un proyectil con el ángulo de disparo. Entonces, por allí nos vamos a la conceptual. ¿Hay registro? Sí. ¿Hay análisis? Por supuesto. Pero la preponderancia, si no hacemos la selección,
O sea, si no buscamos la pregunta conceptual, no podremos hacer el análisis y la reflexión. Entonces, me va para acá. Seguimos. En la segunda. Es una pregunta para media aritmética. Nos presentan tres tacitas allí o tres baldecitos y cada uno con diferentes medidas, uno tres, otro uno, el otro dos. Y nos preguntan cuál sería la media aritmética si, pero cuál sería la media aritmética. Opción A, opción B, opción C, opción D. Mira, todas las opciones son muy cercanas. Todas ellas son muy cercanas. Entonces, directamente nos vamos a debemos analizar, eso es correcto. Debemos de reflexionar, sí, correcto. Pero para esto vamos a reforzar el concepto de media aritmética. Entonces, directamente sería una pregunta conceptual, muchachos. Vamos a lo siguiente. Ahora nos vamos a ubicar en una parte muy interesante del taller. Ya hicimos algunas prácticas. Bienvenidos a las personas que están integrando, se están llegando al taller. Y vamos a algo muy interesante. Vamos a manos a la obra. Vamos a construir, porque un taller es necesario demostrar algo que hemos aprendido y eso es lo que queremos. Y el aprendizaje colaborativo es muy importante. Es más, tenemos actualmente 15 personas en la sala. Podemos hacer grupos de tres grupos de cinco, que sería ideal, para trabajar con la tarea que tenemos en esta segunda parte del taller. Pues la tarea es manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos que nuestros estudiantes aprendan con la simulación. Pero para poder aprender con la simulación es muy importante que nuestras preguntas sean lo más eficaces posible. Con ello logramos que el estudiante explore en la simulación o manipule la simulación un fenómeno cualquiera y pueda registrar lo que sucede en la pantalla en tiempo real, como dicen ellos. Pero aparte de eso, también queremos que de ese proceso de registrar sea capaz de extraernos conclusiones y, por supuesto, defender sus conclusiones. Pero no solo ello, también necesitamos que los estudiantes con sus compañeros de trabajo la debatan, es decir, la socialicen. Y esto es importante hacerlo porque FED ofrece para todos ustedes más de 180 simulaciones gratuitas donde usted puede buscarla y ya van a observar dónde las vamos a ir a buscar y van a observar que todo esto que está acá en la parte derecha de la pantalla, pues a esas simulaciones las van a encontrar y van a elegir una de ellas. En el grupo, los cinco que van a estar allí, la profe Leida se va a encargar de hacer las salas pequeñas, van a elegir una de ellas y en base a esa o dos de ellas si quieren, nos van a crear el reto del taller, que es el siguiente. Reto del taller. Tu reto final es crear al menos dos activos, o sea, dos preguntas. ¿Cuál es la que usted desee? Sea pregunta de predicción, sea pregunta de exploración, sea pregunta de análisis y registro, sea pregunta de conceptuales, ¿sí? Cualquiera de esa tipología que nosotros lo comentamos, usted me va a crear al menos dos. Pueden ser de la misma tipología, pueden ser combinaciones de ella, puede ser una, dos tipos que usted elija, usted lo decide con su grupo y lo va a hacer en función de un grupo pequeño, es decir, lo va a hacer en función de su grupo de trabajo. Para ello le ofrecemos los siguientes materiales. Y voy aquí a dejar de compartir la pantalla un momento para irme al navegador. Me disculpan al observar mi navegador que está, pues tengo muchas cosas allí abiertas, ¿sí? Pero justamente es para ofrecer toda la información necesaria. Entonces me voy por acá y vamos a irnos directamente acá, por aquí, modelos de preguntas. Ajá, perfecto. Si ustedes observan en la pantalla, les estoy presentando un ejemplo o los ejemplos que nosotros les dimos en modelo de pregunta. Estas preguntas se basan están basadas en las simulaciones FED y pues ellas sencillamente tienen la trascendencia de que están usadas o son usadas, perdón, en las hojas de actividades. Mira los ejemplos que tenemos acá pautados. Justamente usted los tiene. Vamos a darlo por aquí. Creo que coloqué el archivo que no era de otro taller, si no me equivoco. Sí, esta es la correcta. Estaba en otro taller, por cierto. Esta es la correcta. Ahora sí. Modelos de preguntas. Justamente ahora sí. Matemática, cuadrilátero, un grado escolar, una intencionalidad pequeña que usted le coloque. Y mira, está generado aquí el modelo de preguntas. Otra pregunta con la misma simulación. Otro modelo de preguntas. De matemática, fracción. Dos modelos de preguntas.
De ciencia, ley de Faraday, un modelo de preguntas. De ciencias, cambios y formas de energía, o un modelo de preguntas también. Mira, aquí tengo varios modelos. Les presentamos varios modelos para inspirarlos a ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir a la plantilla entregable. A cada uno de ustedes, al darle clic acá, les va a salir justamente esto. Ustedes van a crear una copia, ojo con esto, van a crear una copia de un driver. Alguno de los cinco que está aquí en la sala, bueno, ahora hay uno más, bienvenido. Alguno de los cinco que está allí en la sala va a crear una copia. Al crear la copia, le va a salir la plantilla de preguntas, esta que usted observa acá. ¿Sí? Y para compartirla, ojo con esto, para hacer el aprendizaje colaborativo, van a compartirla, parte superior derecha, y van a colocar cualquiera que tenga el vínculo, la van a colocar editor. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan acceder a esa plantilla. Y por cierto, van a copiar el enlace y van a copiar el enlace y lo van a compartir en su grupo o en su sala pequeña. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan acceder directamente. Yo acá no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me puede mover la plantilla y entonces vamos a tener problemas por allí. Entonces lo van a compartir porque van a llenar esto. Van a llenarme esto, mira, de la observación al aprendizaje activo, diseño de preguntas eficaces, instrucciones. Llena los datos de tu equipo de trabajo, el de la sala del taller, en los integrantes de la sala. Es decir, aquí colocamos nombre, apellido, correo electrónico de cada uno de ustedes, ¿sí? Hay detalle. Luego dice, recuerda dar permiso de lector a la opción. Ya con el simple hecho de haber dado el permiso de editor, con eso es más que suficiente para que yo podamos acceder a ella. Copia el registro del vínculo, es decir, copias de acá directamente este copiar vínculo y lo vas a registrar acá, en esta parte, que es justamente esta hojita que yo tengo por aquí, esta hojita de registro, y van a pegar, mira, es la misma, van a pegar el enlace, según la sala que usted tenga, la sala uno, la sala 2, la sala 3. Creo que vamos a tener tres salas. Entonces aquí va a pegar usted el enlace de la actividad. ¿Sí? Perfecto. Luego, ¿qué vas a hacer? Ah, ya va, ya tengo la primera parte, profe. Voy allí, voy allí. Procesa, ajá. Entonces, procede a la plantilla de preguntas y llena con tu respuesta según el caso. Todas las preguntas de una misma simulación o en su defecto una pregunta con una simulación. Es decir, ya llené esta parte y me voy aquí a la plantilla. Yo quiero, pero nuestro grupo quiere solamente hacer preguntas que vayan directamente con una sola simulación. Entonces voy acá, aquí yo les coloqué el área que van a trabajar, la simulación, el grado, la intención que tuvieron con esa pregunta y modelo de pregunta uno, 2, si quieren hacer una pregunta 3, lo pueden hacer. Pero si no, no, porque es que en mi área hay personas de química, otras de física, otras de matemática y todos queremos trabajar en su área. Bueno, no hay detalle. Entonces vamos a utilizar esta parte de la plantilla, preguntas con simulaciones diferentes. Ojo, recuerden acá, o trabajan aquí arriba o trabajan acá abajo. No van a trabajar las dos a la vez porque no le va a alcanzar. Recuerde el reto, es hacer solo dos preguntas, nada más. No tienen que hacer dos preguntas con una simulación y dos preguntas con simulaciones diferentes. No, no, es solamente dos preguntas. Usted decide cuál trabaja. Si trabaja en función de una simulación o trabaja en función de dos simulaciones. Y aquí tienen los modelos para ir llenando nuevamente cada uno de ellos. Luego, ajá, profe, y ya estamos listos, vamos a tener de eso 40 minutos, ¿sí? Para ese trabajo, ese registro usted lo va a colocar acá y nosotros lo vamos a evaluar. Es decir, le vamos a colocar una rúbrica de valoración, que es una rúbrica que nosotros utilizamos para los talleres de FED. Y pues es una rúbrica pequeñita, es una cosa muy pequeña donde el uso de FED, el contexto, el objetivo, la validez, el indicador de las preguntas centradas en el estudiante, las preguntas con indagaciones y esa información nosotros la vamos a hacer llegar a todos los correos de cada uno de ustedes con las retroalimentaciones necesarias, ¿vale? Entonces, muchachos, repito el proceso, simple. Modelo de preguntas, pueden observarla. El que no quiera observarlo porque está claro y quiere trabajar directamente, lo puede hacer. Hallo la plantilla. Al tener la plantilla, hago inmediatamente compartir. Le doy la opción que todo el mundo sea editor para que podamos editarla. Copio el vínculo. Teniendo el vínculo, inmediatamente me voy por aquí a la parte del registro, que es esta que está aquí. Lo pego, ¿sí? Y me voy inmediatamente a llenar todos los integrantes con su correo y me voy a la plantilla a trabajar. Si quiero hacer dos preguntas en una sola simulación o si quiero hacer dos preguntas, una por una simulación y otra por otra simulación diferente. ¿Vale?
Si hay alguna duda, por favor, este es el momento, levante la mano o en el chat escriba la pregunta y nosotros lo podemos atender para que la profe Leida pues cree las salas y podamos partir hacia las salas. ¿Alguna duda, muchachos, en el chat o puede levantar la mano y puede plantearla a la plenaria? Pues creo que estamos claros. Ajá. Todo bien, gracias. Muy bien, gracias, profesor Vargas. Didier Vargas. Bueno, entonces, profe, adelante. Allí tenemos, entonces, muchachos. Tengo sala 2 y 3 ese por aquí. Entonces, tengo 6 en la sala 2 y 7 en la sala 3. El tiempo son 40 minutos. Comenzamos. Nosotros les avisamos. Vamos a estar entre la sala, vamos a ir uniéndonos. Y recuerden, allí vamos a trabajar. Nosotros vamos a estar cada rato pasando por allí, cualquier información y recordándoles el tiempo, todo esto, ¿vale? Adelante, muchachos. Vamos a unirnos cada uno en la sala, por favor, para empezar el trabajo final. Sin miedo, muchachos, que recuerden que estamos para aprender. Vamos a unirnos, por favor. Los profesores que faltan. Ahí tengo el profesor Edward. Bienvenido, profe Edward. Fuerte abrazo de Venezuela. Bueno, los profes que faltan. Bueno, profe Edward, si desea colaborar en alguna sala, bienvenido. Si no, tranquilo, profe. Em, número y usuario. Bueno, voy entonces a pasar por la sala. Profe, empiezo por la sala número 3. Me voy a unir para allá para ir a ver, ayudando a los profes por allá. ¿Vale? Listo, profesor. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿cómo van? Sin miedo. Lo primero es la plantilla, recuerden, la plantilla que está en la diapositiva. No escucho a nadie por allí. La tengo que abrir las diapositivas primero. Si usted desea, puede abrir la diapositiva para que tenga los modelos de preguntas. Si no, yo le puedo enviar directamente el enlace y Sí, envíalo. Perfecto, voy para ello entonces. Un momento. Aquí está directamente el modelo de plantilla. Recuerden hacer una copia, darle permiso a editor para que todos y nos comparten el enlace nuevamente para que nosotros podamos acceder y mirar y todos podamos construir allí. ¿Vale? ¿Quién es el que va a asumir esa responsabilidad? Sin miedo, muchachos. Cuéntenme. Los veo como nerviosos, no se preocupen. Recuerden, aquí está la plantilla, recuerden el proceso. El proceso es, van a construir dos preguntas, no individual, la idea es que sean colectivos. Si hay alguien que puede compartir la imagen, mucho mejor, para que queden todos allí y puedan, pues, todo quede socializado y sea un aprendizaje colaborativo. Si necesitan algo de mi parte, A ver, voy a compartir lo que tengo. muy bien, profe Carlos Alejandro. Ahorita
Está compartiendo, estoy modificando la. Ujú. Perfecto, profe. Todavía no aparece en la pantalla. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Copia el enlace primero, cópialo y le da hecho y nos puede pegar el enlace en el chat. Ok, Y ahí ya todos pueden acceder a su plantilla, muchachos. Ahí es donde empiezan ustedes a construir. Coloquen sus nombres, sus correos electrónicos y adelante. Gracias. Muchísimas gracias al profe Carlos Alejandro Casas Rivera. Gracias por esa colaboración. Muy bien. Así que empecemos con la magia de crear este, las preguntas eficaces con la simulación FED. Está perfecto, profe. Ya está listo para poder. Ahí está la gente ya ingresando. Muchísimas gracias por esa colaboración. Así que muchachos, la sala es toda suya. Ya les di el impulso inicial. Así que me retiro, voy a pasar a la otra sala y luego dentro de un ratico vuelvo por acá. Bendiciones con esa actividad. sí. Usted fue a la sala uno. Buenas, Mm, hola, bienvenido por acá. Hola, hola, ¿qué tal, Muy bien, muy profesor? bien. Buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. Veo buenas que ya tardes. están ustedes, están dándole allí durísimo a esto, tan que bueno, como dicen acá en Venezuela. Le da allí, ajá, editor, muy bien. Le da copiar el vínculo y nos comparte el vínculo en el chat y ya todos allí pueden colocar sus, copiar vínculo, listo, y copiamos el vínculo en el chat. Ok, perfecto, gracias. Ujú. De hecho, Excelente. profesor, no era el vínculo directamente en el formato, Em, sí, era en el el, formato y después de ahí lo sacamos. en la diapositiva estaba el formato, profe, y allí estaba el formato. Parece raro que no esté allí. No, sí está. De Sí hecho, ya está, lo copió en el enlace. Ahorita entramos, perfecto. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. De verdad, muchas gracias, profe Vergés, em, por la colaboración, ¿no? Al contrario, me da gusto pues aprender también de ustedes. Bueno, profe, el que desea puede compartir la pantalla para que puedan trabajar allí de forma colaborativa, que es lo más necesario para nosotros, y puedan construir esas dos preguntas. Es solamente dos preguntas. La simulación la pueden buscar profe, y la simulación allí mismo en la plantilla dice, en una parte, cuando usted comienza a llenar la plantilla, va a observar que hay unas instrucciones o dice, es hora de comenzar a hacer las preguntas. Usa el filtro y ahí tú le puedes dar al filtro y te va a enviar a todas las simulaciones de FED. Allí pueden explorar la que ustedes deseen y pueden buscar una o pueden buscar dos si quieren trabajar de forma diferenciada, porque hay personas que les gusta en su área o quieren salir de su zona de confort y quieren trabajar en el área que no es su fuerte, es bienvenido todo, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces me retiro, voy a la otra sala para ver cómo va el trabajo. Muchísimas gracias y bendiciones con eso. Bye.
Ok, entonces todos mantenemos el área de física. Eh, ya veo que está la de fuerzas y movimiento. Me parece bien. No está mal, nada más preguntar quién propuso la de fuerza y movimiento. No, pues yo Recuerden no que pueden noté. usar la que varias, disculpe, profe Carlos, recuerden que pueden usar varias. Si el profe se siente más cómodo en química o en otra área, también puedes usar otra simulación. La idea No, es solamente la pregunta va porque para ver quién más está participando, nada ah, más es eso. perfecto. Ah, Sí. perfecto, profe Javier. Entonces, no, porque la idea es que todos nos sentamos a gusto, cómodos, y que si tenemos que hacer varios, los hacemos. Y todo igualito los valoramos. La idea es crear, y como les coloqué allí en el chat, esto es fe. Todos aprendemos de todos. Ok, ok, entonces continuamos con esa. Les estoy compartiendo ahorita el simulador del proyectil, no sé cómo lo vean, si lo No, quieren no se abrir. ve. Está en la Ah, plantilla, ah, en la está bien. plantilla. Ah, está bien, está bien. Recuerden que pueden usar la opción compartir de la sala. Y en la opción compartir pueden compartir su pantalla del computador o pueden compartir la pantalla del navegador para que sea más cómodo. Solo recordarles. Gracias, profe.
Quedan 15 minutos, profes. Recuerden el tiempo, recuerden el trabajo colaborativo. Correcto, profesor. Ya llevamos una pregunta, solo nos falta una. Muy bien. Bueno, quedan 13 minutos, muchachos. En el chat envíe el formulario de asistencia para que por favor lo llenen, si son tan amables. Gracias, maestro. En el chat, muchachos, acabo de colocar el formulario de asistencia para que por favor lo llenen, si son tan amables. Claro, profesor, gracias. Perfecto, gracias. A ver, sí. A ver si Sí hay modifico. altura. Sí hay altura. Entonces podemos poner ese también, así para que no sea a la altura del nivel del suelo. A ver, sí. Ah, sí, ahí está. Ahí estoy levantando el, el cañón. Claro, está. Le damos la
Uy, qué bueno. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, ahora viene la parte muy interesante. Queremos conocer tu experiencia. En 8, 7, 6, 5 segundos. Dos se presentan por acá. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bienvenidos nuevamente a la sala principal. Pues observen la pantalla. Queremos conocer tu experiencia. Queremos que nos cuenten en estos últimos minutos del taller cómo les fue en las salas pequeñas, qué descubrieron, qué les gustó, qué nuevo encontraron. Cuéntenos, levanten la mano el que desee compartir su experiencia para la plenaria. Los micrófonos son suyos. Simplemente levanten la mano y le cedemos la palabra. Sin miedo, muchachos. ¿Quién nos dice por allí qué quieren, muchachos? Recuerde colocar en el registro, copiar y pegar el registro, la hoja para poderlo evaluar. Yo sé que a veces la virtualidad da un poquito de miedo tener que hablarle a una computadora, porque no tenemos esa cercanía para decirnos, pero me encantaría escuchar las experiencias de cada uno de ustedes. ¿Cómo fue compartir con esos compañeros? Primero, que no se conocían. Segundo, que tenían que hacer una actividad juntos. Tercero, ponerse de acuerdo donde todos tienen una materia diferente y todos quieren hacer una pregunta diferente. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos, compartan. El profe María quiere, la profe María Vita quiere. Profe, Me adelante. parece buena la experiencia de trabajar con otros, porque a lo mejor a uno no se le ocurre algo o a otra persona sí complementa o se complementan las ideas de cada uno, así que me parece bien la experiencia de trabajar así en modo taller con otras personas y de otros países y con otras áreas de trabajo también. En el grupo nuestro teníamos yo soy de matemática, gente de educación física, química, entonces, bueno, me parece rica la experiencia. Qué bueno, profe, muchísimas gracias, excelente. Es una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, porque te sacas de tu zona de confort para compartir con muchos profes de diversas áreas y de diversos niveles, ¿no? Por allí entré por allí, estaba revisando y alguien decía, yo soy de inicial. Y qué bonito es tener por allí alguien de inicial, porque ahorita pues estamos apostando justamente a ese nivel educativo, el nivel primario e inicial. En el chat del profe me escribe el profe Ricardo Martínez, está en un lugar donde no hay, pero donde hay mucho ruido, pues no puede compartir. Pero bueno, profes, cuéntenos, alguien que quiera compartir su experiencia. Creo que la profesora Aida acaba de compartir el formulario de asistencia para los que no lo lograron visualizar en las salas pequeñas. Allí está el formulario de asistencia. Por favor, llénenlo para que registrar por su asistencia al taller. Lo vuelvo a compartir también. ¿Quién más nos quiere compartir esa experiencia, muchachos? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está, profe? Mi nombre es Emily Díaz, de Educación Inicial. Un gusto. Mm, Igualmente. A todos, bueno, gracias por la maravillosa experiencia. Me llevo de este taller la relevancia de estructurar preguntas adecuadas a la edad de los niños, contextualizadas, como lo dijimos en algún momento. Y bueno, lo que intentaré será compartir con mi equipo de trabajo lo aprendido y sobre todo resaltar la pertinencia de las preguntas en esta edad, desde la exploración, desde la experimentación y bueno, desde los distintos tipos de preguntas que pudimos reflexionar y compartir hoy. Profe, una preguntita. ¿Hay alguna simulación que te haya llamado la atención para el área de primaria que le gustaría compartirlo con nosotros y decir, wow, me encantó esta simulación para mis niños? ¿Consideras que hay alguna que puedas adaptar a tu sistema educativo?
Bueno, profe, creo que cualquiera de los simuladores que ustedes han intentado han dado a conocer, mejor dicho, son importantes para para nuestro nivel educativo, y nosotros ahorita en el colegio donde estoy estamos iniciando lo que es el trabajo con la mecatrónica desde el nivel inicial. Entonces me dejan una experiencia bastante importante para compartir con ellos lo que es la adaptación de los conocimientos y de los aprendizajes a ser alcanzados por los niños desde la física, la química incluso. Nosotros tenemos la ventaja de que el nivel inicial es inter y transdisciplinar, no tenemos las áreas aisladas, y eso nos permite que cada uno de los aprendizajes que los maestros vamos adquiriendo los podamos llevar al aula desde la perspectiva de proyectos integrales. Es, Profe, la invito a que la plataforma de Coursera hay un curso que se llama Sentido Numérico, que lo está Ajá, promocionando la universidad. Me parece que sería genial para ti y todas las profes de primaria. Próximamente se va a abrir el curso también de fracciones y ok. posiblemente una especialización que da Coursera. Recuerden que esto es totalmente gratis. Coursera te da certificado y te da todo avalado por la universidad. Esos dos cursos son ideales para primaria. De verdad que te los recomiendo porque le enseñan de una manera bonita cómo darle ese concepto de números a los niños y cómo usar la simulación de números para enseñarles matemáticas. Te las recomiendo, son cursos completamente gratis y aparte de eso, pues te dan tu certificado avalado por la Universidad de Colorado. Te invito para que usted y sus compañeras de inicial y de primaria, si están interesadas en aprender más en las simulaciones, puedan tomar estos cursos que ahí se están ofreciendo. Claro que sí, profe, le agradecería si tiene la posibilidad de compartirme los enlaces de alguna pues, manera. Ya se lo comparto, profe. Muchas eh, gracias, me encanta que sea de Venezuela. Son una representación maravillosa de la venezolanidad. Ah, eres de Venezuela. Sí, sí, de Ay, qué Mérida. bueno. Ay, qué bueno. Nosotros somos de Táchira. Estamos cerquita. Ya deducía que eran de Táchira por el acento. Ah, caramba. Nosotros típicos andinos. Disculpen los Sí, demás, ¿no? sí, Pero estamos disculpen, conociendo sí. acá coterráneos y tenemos nuestras maneras. Los de Mérida con su típico hablado cantado, muy, muy bonito. Y Sí, nosotros acá con nuestro UIS. sí, sí. Qué Muchas bueno, qué gracias. bueno. Estoy muy Qué bueno contenta de que haber sí. participado y agradecida con Dios y ustedes por la oportunidad. Amén, amén. En esa misma línea, profe, le recomendamos justamente esos cursos. La profe le está tratando de buscarlo, ¿sí? Ok, gracias, profe Este, Leida, agradecida. Cuente con que cualquier, vamos a participar. cualquier cosa, pues, te voy a enviar por allí, por es usuario, ¿sí? ¿Qué estás tú? Ah, te voy a Sí, enviar el señor. usuario, te voy a enviar mi número personal, ¿sí? Sí, Porque profe. me interesa que si en su institución lo están haciendo. Nosotros como representantes de FETA a nivel de Venezuela, pues necesitamos todas esas experiencias y todo el apoyo que usted necesite. En ese número es mi número personal, lo puedes hacer igual para cualquiera de ustedes. También estoy en la página web de FED, en la parte de iniciativas globales y equipo FED global. También está mi correo, pueden escribirme allí. Em, para cualquier información que necesiten de su país, si necesitan algún tipo de curso o algo particular. No solamente somos nosotros, somos un grupo extenso en toda Latinoamérica y parte de Norteamérica y Europa, que pues estamos trabajando bajo este concepto. Y el estar trabajando, como tú dices, y yo siempre he dicho, en educación inicial, esa virtud es transversal. Nosotros Ujú. en la nivel de educación secundaria y de universidad no lo tenemos. Aquí parcelamos todo y poder trabajar de forma integral con proyectos para mí creo que es la mejor manera de aprender. Creo que el muchacho le da un uso y le da y aprende y tiene un aprendizaje significativo. Así es, profe. Exacto. El aprendizaje si no tiene uso no es significativo por muy bueno que tú hagas los materiales sin el uso, sencillamente no va a aprender. Y entonces esa es una de las cosas que tiene bella la parte inicial y la parte primaria. Esos proyectos son hermosos, solamente explorarlos y solamente sacarles el jugo, como tú dices. De verdad que un fuerte abrazo y qué rico Igual, conocer a una profe, persona saludos a todos. igualmente. Bendiciones.
Bueno, si alguien nos quiere compartir por allí su experiencia, ya vi por allí, ya pegaron sus dos enlaces, que bueno, los felicito. Van a recibir su retroalimentación en cada uno de sus correos electrónicos con la rúbrica. Bueno, pues alguien si desea acotar algo más, por allí muchísimas gracias a todos los mensajes que están en el chat. Muchas gracias al profe Rogelio, muchas gracias al profe Carlos, muchas gracias al profe Didier, a la profe María Beatriz, muy bueno. Bueno, para eso estamos. Y la verdad, lo que acaba de compartir la profe Leida es un curso que le recomendamos que lo haga. Es muy bueno, al igual que la especial. Gracias a usted, profe Rogelio. Este, la especialización que hay en simulaciones. Lo decimos por algo muy particular. La profe Leida, pues justamente está trabajando en una iniciativa. Lástima que no es para todos los países, son tres países en específico: México, Argentina y Costa Rica, a nivel de educación inicial y a nivel de educación primaria, justamente. Cómo implementar las simulaciones FED a nivel de estos subsistemas educativos. Y es una experiencia muy enriquecedora. La profe Leida, pues, le estoy tomando el micrófono y por eso es que ella, cuando la escuchó usted casi me arranqué, yo la atiendo porque este es mi nivel. Entonces, bueno. La profe Leida les puede contar y es muy importante que tomen estos cursos porque cuando hay convocatoria abierta para toda América Latina, uno de los requisitos es que justamente hayan cursado o hayan tomado algún tipo de curso con algún instructor o algún fellow o algún tipo de organización que FED acredite para que pueda clasificar y pueda ser seleccionado. Muchos de estos cursos pues son pagos, la universidad los paga, otros no, pero para poder participar, por ejemplo, es requisito obligatorio, sine qua non, tener algún tipo de certificación de fe. Y justamente estos cursos lo dan. Profe Leida, todo suyo. Muchachos, por ahí compartí el enlace para el curso de sentido numérico. En diciembre se estará el de fracciones completamente traducido al español. Para los demás participantes pueden tomar el curso de especialización de Coursera, que es totalmente gratuito. Son 3 cursos y al final se convierte en una especialización. Son completamente gratis. Te enseñan todas las metodologías y si de verdad les apasiona seguir enseñando de esta forma, el año entrante se estaría abriendo posiblemente otro corte de instructores con los cuales ustedes pueden participar siempre y cuando hayan hecho sus respectivos cursos en Coursera, pueden participar para ver si son seleccionados para ser algún instructor. De mi parte, súper agradecida por este encuentro hoy con todos ustedes. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Venezuela, de este bello estado Táchira. Me despido y espero que hayan aprovechado al máximo el poquito tiempo que tenemos y estamos a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten. Igualmente, de mi parte, me despido deseándoles a todos éxitos y bendiciones, alentándolos para que en su aula de clase innove y aprenda jugando. Apliquen las simulaciones FED en su aula de clase y observarán el cambio a nivel del estudiante. Observar a un estudiante que se engancha con la clase, que le interesa la clase y que está motivado a ir a la escuela, al liceo, a la universidad, al instituto, a donde sus regiones le tengan el nombre que tiene y van a observar los resultados. Nosotros acá en Venezuela, con la profesora Leida, justamente somos de acá, de una partecita de Venezuela. Lo hemos hecho y hemos hecho un cambio en la ciudad donde estamos. Hemos hecho una referencia y esa referencia la hemos exportado y por eso estamos acá. Bueno, pues de mi parte me despido agradeciéndoles a todos ustedes. Bendiciones y éxitos, muchachos. Fuerte abrazo desde Venezuela. Felicidades.